La civilización maya alcanzó uno de los más altos niveles de desarrollo cultural de toda la humanidad. Fueron extraordinarios constructores, astrónomos y matemáticos. El calendario maya fue uno de los más precisos del mundo. Sin embargo, muchos de sus secretos aún yacen enterrados bajo la selva del sureste de México y Centroamérica. Hay muchas preguntas sin contestar. ¿Cuáles fueron las causas del colapso de la grandiosa civilización maya durante su periodo de mayor esplendor? ¿Qué tanto de la sabiduría de la asombrosa medicina maya de aquellos tiempos nos ha llegado hasta nuestros días? Los médicos como guías e intermediarios ante los dioses. Corría el año Buluk Kimi. En el siglo XV de nuestra era, los mayas sufrían su tercer año de sequía. La población de Yucatán había sido azotada recientemente por una terrible epidemia de fiebres y bubas dolorosas, contagiosas y mortales, que habían diezmado gran parte de la población de la península. Desesperados, los campesinos hambrientos acudieron a sus gobernantes y sacerdotes, quienes eran sus sabios guías, y los amén o médicos, ya que ellos eran los versados en todas las artes de la adivinación, la magia y el conocimiento de las ocasionalmente contradictorias voluntades de los dioses. Los amén dejaron oír sus voces. Debemos acudir a solicitar el perdón por nuestras faltas y omisiones al santuario de Izamal, y debemos ofrendar a Chac para recibir su favor en forma de las esperadas lluvias. Empobrecidos, hambrientos y temerosos, pero esperanzados, los hombres y mujeres que pudieron emprendieron el largo trayecto a Izamal, ciudad consagrada a Itzamna, su principal dios. Los caminos blancos llamados Acbé, que comunicaban las diferentes regiones de la península de Yucatán con el norte, comenzaron a llenarse de peregrinos en busca de los favores de Itzamna. Los dioses y la curación de enfermedades. No fue Izamal el único santuario importante en la época prehispánica de la historia maya. Muchas poderosas y grandes ciudades del periodo clásico y del posclásico tuvieron templos cuyo renombre las convertía en santuarios para la peregrinación. Entre los más importantes estaban Copán, Tikal, Palenque, Yaxchilán, Toniná, Cozumel, Chichén Itzá y Uxmal. Estos santuarios irradiaban el poder de los seres sobrenaturales que alguna vez ocuparon esos lugares y quienes solían regresar si eran invocados por sus seguidores. Por ello, los enfermos se trasladaban con devoción a estos templos, con la esperanza de verse libres de sus males. El pensamiento maya y todas sus actividades estaban guiadas por su gran fe en los dioses y una profunda convicción de la existencia y el poder de las fuerzas sobrenaturales que regían el cosmos. Los sacerdotes mayas que se dedicaban específicamente a cuidar la salud del pueblo y sus gobernantes tenían la importante función de vigilar el cumplimiento estricto de los rituales e interpretar adecuadamente los signos que enviaban los dioses con el propósito de guiar al pueblo. Los médicos de la nobleza. Existían distintos tipos de médicos quienes cuidaban de la salud de los integrantes del grupo social al que pertenecían. Entre los nobles mayas, el segundo hijo aprendía a reconocer e interpretar las señales de la naturaleza que le hablaban de la voluntad de los dioses. Reconocía y pintaba los numerosos jeroglíficos, que eran la base de la escritura maya,
y llevaba un riguroso y exacto registro de los días y de las influencias sobrenaturales que se cernían sobre los hombres. El hijo elegido también aprendía a hablar el lenguaje de los dioses, por medio de complicados procesos que incluían el ayuno, el autosacrificio y el uso de plantas sagradas, para poder así acceder a un nivel alterado de conciencia y poder entablar una contienda dialéctica con los dioses. Transitaba el peligroso camino que lo llevaba ante los dioses para acudir a ellos en caso de asuntos graves y comunicarles, suplicarles o implorarles la necesidad de ayuda. En ocasiones, tenía que externar una fuerza poco común, gritándole a los dioses, amenazándolos o enfrentándose a ellos en su propio mundo. Bahun ukanchika tana, sibin uktanku, sibin u, tanku bakabobe, uktumakchan, sibin yajabal. En esta difícil profesión, estos nobles, a quienes llamaban Akut, se dedicaban a la medicina con el fin de poder atender a sus pares, a quienes debían conocer tan profundamente como todos los aspectos de su profesión. Los médicos de las comunidades. Cada comunidad debía tener un atmen o médico, lo cual no era fácil, ni por el seguimiento de la profesión que implicaba gran conocimiento, ni por la elección de serlo. La mayoría de las veces, la actividad no había sido escogida voluntariamente. Las deidades seleccionaban a muy temprana edad a niños y niñas para que desempeñaran la actividad fundamental de conservar la salud de los integrantes de las comunidades. Los dioses escogían a los futuros médicos por distintos medios. Podía ser a través de sueños, que eran interpretados por los ancianos del pueblo. Sobrevivir al golpe de un rayo indicaba que la persona había sido marcada para ser médico, pues había recibido poderes sobrenaturales. Los médicos también podían ser identificados por las astro, preciosas piedras de luz que formaban parte del bagaje del médico y con las cuales llevaba a cabo parte de las artes adivinatorias de su oficio. Al morir el médico de algún poblado, las Astun se separaban de su cadáver y acudían al camino por donde pasaría aquel joven o mujer que, al encontrarlas por el singular resplandor blanco, azul, verde o rosa que emitían, quedaban señalados para ejercer la profesión de Amen. En otras ocasiones, los Alushoot o Alushes, pequeños espíritus enanos, entregaban al sucesor estas piedras, junto con los secretos del oficio. Eran muchos los requisitos exigidos a los hombres y mujeres que ejercían la medicina. Debían conocer a fondo a todos los miembros de las comunidades en donde prestaban sus servicios, además de entender los finos y complejos hilos del mundo familiar y social en que se desenvolvían diariamente. Necesitaban saber de todos los aspectos físicos, emocionales y espirituales de los pobladores para poder identificar si los padecimientos que los aquejaban se debían a una transgresión hacia los dioses, un olvido o descuido de los diarios rituales que se debían efectuar en los ámbitos del trabajo y del hogar, o a una omisión o falta social. La cosmovisión y las enfermedades. Los médicos mayas necesitaban tener conocimiento de un complejo sistema calendárico, necesitaban tener el manejo espacio-temporal para poder prevenir o poder, en todo caso, minimizar las malas influencias del momento del nacimiento de un niño o de una niña. O sea, en el momento en que un niño o una niña nacían, se conjuntaban los dioses, se conjuntaban una serie de procesos dentro de este espacio temporal y entonces dejaban caer sus influencias sobre ellos. Por lo tanto, los médicos tradicionales necesitaban conocer este complejo sistema calendárico para tener en sus manos las posibilidades de minimizar o de atenuar las malas influencias o en todo caso de propiciar las buenas influencias dependiendo del día de nacido de cada uno de los niños. Una de las creencias más importantes con respecto a la constitución del hombre era la idea de la existencia de un alma o espíritu en él, una especie de alter ego ligado a una criatura animal, el Wai, que representaba la parte sobrenatural que todo hombre poseía
y que lo unía íntimamente con la naturaleza. El hombre quedaba desde su nacimiento ligado al Huay de múltiples maneras. Si este animal enfermaba, el hombre también resentía el padecimiento. Si era el hombre el que enfermaba, el Huay, en aquel lugar recóndito donde vivía, padecía también. Esto abría un interesante campo en el que tenía que elaborar el médico, al ocuparse también del aspecto espiritual y trascendental del ser. La medicina y la naturaleza. Otra parte del saber de los médicos era el conocimiento de los remedios que la exuberante naturaleza había puesto a su disposición. Desde niños, y muy probablemente tras los pasos de sus padres o abuelos, aprendían cuáles eran los componentes más adecuados para sanar las enfermedades que imperaban en sus comunidades. Debían conocer no solo en qué momento era adecuada la recolección de los frutos, hierbas o semillas, sino también el método de preparación, de conservación y de aplicación. Además, tenían que asegurarse de que los elementos recolectados contaran con todas las energías positivas necesarias. Esto se muestra en el siguiente texto. Cha, blapsie, tu, ukun, binkin, shi, ishi, bin, javante kaki, sakyap, uche, el mesex, tu, hai, tanyo kan, sitag ike. La zona maya, que tiene aproximadamente 325,000 kilómetros cuadrados de extensión, comprende los territorios que actualmente ocupan Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco en México, y Guatemala, Belice y parte de Honduras y El Salvador en Centroamérica. Esta vasta área cuenta con muy diversas regiones botánicas que proporcionaron innumerables especies que los mayas habían aprendido a aplicar de diferentes formas para paliar los estragos de las enfermedades. En los bosques que predominan en las regiones altas de Chiapas y Guatemala, la recolección se llevaba a cabo en los diferentes estratos que componían su vegetación. Los especialistas recolectaban las hierbas, los pastos, las malezas, los hongos, líquenes, musgos, helechos y arbustos. De los árboles se utilizaba toda la estructura. Se utilizaban las raíces, la corteza, las ramas, las hojas, y cuando los árboles tienen flores y frutos también se utilizaban. Era muy común cortar a los árboles enteros para llevarlos a las partes en donde se iban a llevar a cabo los rituales también. Una actividad normal era cortar las agujas de las ramas de los pinos y colocarlas sobre el lugar en donde se iban a llevar a cabo los rituales para sacralizarlo. De esta manera se llevaban, por ejemplo, a la casa de los ajmen, de los médicos, se llevaban a la casa del paciente, frente al altar familiar, o inclusive en los caminos y cuevas, cuando en casos muy graves se llevaban a cabo rituales curativos. Entre los productos que recogían en los bosques encontramos las resinas de pinos y oyameles, que aplicadas sobre las heridas podían sanarlas. La resina de copal para sahumerios en rituales contra los dolores de cabeza. En las praderas, en tiempo de lluvias, se recogía el pericón, el girasol, el cempasúchil, los cardos y las ortigas, además de algunas especies de maguey que servían para infusiones. Hasta las playas llegaban los médicos para recoger vegetales que utilizaban en sus curaciones, principalmente como purgantes. En las selvas de Yucatán se utilizaban algunos árboles como el balché, que además de proporcionar una bebida ritual, servía como purga y antihelmíntico. Del hule se aprovechaba la resina para rituales y se aplicaba como astringente. De entre los frutos, se sabe que el zapote blanco era utilizado para conciliar el sueño y el chico zapote para elaborar el cicli o chicle. Las guayabas se aplicaban como astringentes en caso de diarreas, además de numerosas leguminosas. La ciencia médica había progresado de tal manera que no solo de la recolección se obtenían los productos medicinales, sino que había una serie de plantas que se cultivaban en los huertos familiares para poder ser utilizadas en la curación de las enfermedades cotidianas entre la población indígena. Encontramos, por ejemplo, al cochizápotl, al epazote, al aguacate, al achiote, al cempasúchil, a la guayaba,
al tejocote, al capulín y muchas más. El espacio, el remedio y el conjuro idóneo para la curación. Bueno, el Ajmen necesita sacralizar el espacio donde se va a llevar a cabo la curación. Si va a ser en casa del enfermo, necesita llevar a cabo un ritual de delimitación del espacio en donde se va a llevar a cabo la curación, o si se va a llevar al enfermo a otro lugar como un temazcal o como una cueva, son lugares identificados como sagrados y que de alguna manera inciden en todo el proceso de curación. Después de un proceso de curación que podía durar varias horas y en que el médico terminaba exhausto física y mentalmente por las presiones a las que había sido sometido, el enfermo quedaba casi siempre liberado del mal en su cuerpo, mente y espíritu. Lo que le restaba era el proceso de recuperación al que había que atender a través de las indicaciones de reposo y la aplicación o consumo de los remedios. Cabe destacar que la actuación de los médicos mayas era muy efectiva en gran parte de los casos, logrando la curación desde el primer intento. Como ya se dijo, un gran número de las deidades mayas tenía un papel importante en la regulación de la salud, pues habían aportado su energía positiva y negativa en el momento del nacimiento del paciente. Además, su presencia en los diferentes sustratos del universo afectaba a los hombres de diferente manera. Chak, el dios de la lluvia, podía enviar tormentas desastrosas que arrasaban con los cultivos y con las poblaciones, o detener la lluvia durante tanto tiempo que la sequía causara hambres y muertes. Por tanto, había que ofrendar abundantemente a este dios para que la tierra recibiera lluvias estacionales, moderadas, que permitieran a los mayas llevar a cabo sus tradicionales técnicas de cultivo. La diosa patrona de la medicina era la anciana Ixchel, patrona del parto, de la adivinación, del tejido y también diosa de la luna. En el Códice Dresden, el más completo de los códices mayas que se conservan, la diosa Ixchel es representada en varios almanaques adivinatorios y en cuentas sagradas de 260 días, con una serie de aves y animales sobre los hombros. Estos, al estar allí colocados, indican la palabra kosh, cargar sobre los hombros, así como también enfermedad o castigo divino. Una de las razones por la cual aparecen las representaciones de los animales junto a Ixchel es debido a que los fonemas de sus nombres eran tomados para identificar las enfermedades que caían en ciertos días señalados como peligrosos. Los mayas consideraban que los padecimientos eran enviados desde arriba, Lubul, al caer sobre ellos, lo que refuerza la idea de su origen sobrenatural. El hombre era el componente central, ordenado y equilibrado del universo, y estaba sometido al interés, no siempre sano, de todos aquellos seres y fuerzas que poblaban los diversos sustratos del universo. Las enfermedades podían ser causadas por diversas razones. Una era los pecados, los excesos, haber generado envidia de otras personas o estar muy en contacto con gente que había hecho actos antisociales. También podían sufrir el ataque de ciertos agresores, como eran los muertos de otros soles anteriores, ciertas deidades, objetos con una intensa carga, una intensa energía divina, o seres que tenían mucho poder, como eran los sacerdotes, los gobernantes y los hechiceros. Otra de las causas de las enfermedades muy importante eran las deidades del inframundo, que solían atacar a las personas, pues como vivían en lugares húmedos y oscuros, estaban ávidos del calor de los seres humanos. Estos seres esperaban a que la gente se aproximara a lugares que eran llamados peligrosos y ahí les devoraban el alma. A través de las enfermedades que les eran enviadas de manera sobrenatural, los mayas explicaban la muerte, fuerza opuesta y complementaria de la vida. Fray Diego de Landa recopiló los más importantes aspectos de la cultura maya en su libro Relación de las cosas de Yucatán. Esta gente tiene mucho, excesivo temor a la muerte, y lo mostraban en que todos los servicios que a sus dioses hacían no eran por otro fin ni para otra cosa, sino para que les diesen salud, vida y mantenimientos.
Si los mayas eran negligentes en el servicio a los dioses durante ciertos años, podrían sobrevenirles enfermedades y miserias, como eran desmayos, amortecimientos, mal de ojo, esterilidad o mortandad en gran escala. También menciona Landa que en el mes de Huo, a mediados de agosto, los sacerdotes, médicos y hechiceros, que eran todos uno, celebraban su fiesta, en la cual, además de Ixchel, se invocaba a otros patrones de la medicina como Itzabna, Sitbolontum y Aau Shamaes. Las enfermedades y los animales. Afortunadamente, se ha conservado un interesante libro, El ritual de los Bacabes, recopilado posiblemente a finales del siglo XVI o principios del XVII, que contiene textos en maya yucateco de 68 plegarias, conjuros y recetas para preparar remedios contra muy diversos males. En estas plegarias también se describe a las enfermedades como entes o seres que habían tenido origen, progenitores, una casa y hasta símbolos o características propias. Muy variadas enfermedades se vinculaban con animales, por ejemplo, los tancas o tamcas, entumecimientos, espasmos y convulsiones que se asociaban con el venado, el mono, el jaguar, la serpiente, la tarántula, la avispa y la guacamaya. Las enfermedades de la piel son llamadas genéricamente CAC y se refieren a las erupciones o a la aparición de granos, pústulas o bubas. CAC significa fuego. Estaban relacionadas con serpientes, armadillo, mono, lagartija, palomillas, avispas, arañas y termitas. Es muy probable que la inclusión de antrópodos se deba al efecto que las picaduras de algunos de ellos producen sobre la piel. También se mencionan las enfermedades provocadas por los vientos, IC, que eran muy peligrosos, debido a combinaciones como el viento de guacamaya serpiente-araña o el viento de pecarí, que posiblemente se refiere a una forma de epilepsia. Los mayas dejaron un registro pictórico abundante sobre sus procesos médicos y sus estilos de vida, tanto en las múltiples representaciones sobre piedra o madera, como en estelas, tableros, altares, dinteles, objetos de uso cotidiano o ritual, vasos y vasijas de cerámica. Bueno, a partir de las evidencias que se encuentran en las distintas ciudades, me refiero a los entierros sobre todo, con los estudios que se hacen con la antropología física, se pueden estudiar los huesos de estos individuos y se sabe que, por ejemplo, las personas que están enterradas en la zona nuclear de la ciudad o en las que están en la parte central de la ciudad, que serían los gobernantes o la gente allegada a ellos, presentan muchos menos restos o muchos menos evidencias de enfermedad que las que están enterradas en las partes de afuera de la ciudad, en las zonas secundarias, en donde sí se pueden ver evidencias de una gran cantidad de enfermedades que les aquejaban. Pero es fundamentalmente a partir de lo que la antropología física nos deja como evidencia. La complexión robusta, media y delgada se reparte por igual entre los tres grupos, pero la esperanza de vida era mayor en los nobles, entre los que se encontraron individuos mayores de 60 años. Los nobles tenían un mayor acceso a alimentos que les proporcionaban proteína de origen animal, ritmos de trabajo menos arduos y otros aspectos de estilo de vida que los favorecían. Los hombres de grupos que no pertenecían a la nobleza tenían un promedio de vida de 40 años. Recordemos que la esperanza de vida en Europa en el siglo XIV era de solo 29 años. Es probable que las enfermedades más frecuentes fueran las de los aparatos respiratorio y digestivo y las de la piel. Entre las más comunes encontramos las calenturas, que son manifestación de otros males, principalmente infecciones. Pero para los mayas, la calentura era un conjunto de enfermedades graves para las cuales había que utilizar una gran cantidad de remedios, muchos de los cuales se siguen aplicando actualmente. En segundo lugar, encontramos las toses, pechugueras y catarros, atribuidos a las condiciones ambientales irregulares o malas que imperaban en la región, principalmente por los nortes y las épocas de frío. Las enfermedades del aparato digestivo más frecuentes eran las cámaras y cámaras de sangre, que son las diarreas y diarreas hemorrágicas, que se presentan en cuadros infecciosos como tifoidea, salmonelosis,
disenterías y parasitosis. Finalmente, podemos decir que eran comunes las enfermedades de la piel, las cuales les ocasionaban gran cantidad de lesiones y molestias, y que conseguían eliminar a través de sus remedios. Los antiguos mayas heredaron a los actuales pueblos mayas gran parte del conocimiento en el que se basan para seguir utilizando los remedios preparados de la misma manera desde hace siglos, además de los tratamientos ancestrales contra las enfermedades. Sin embargo, algunos de esos notables conocimientos se perdieron irremediablemente durante la conquista y la colonia con la destrucción de códices y otros testimonios. Otros más siguen ocultos bajo la densa selva, esperando a ser descubiertos. ¿Cuántos siglos más tendrán que esperar?